si no hubieses ganado el premio Historias de Cronen no hubiese sido lo que es ahora? Historias de Cronen rompe con un poco la tradición. 70.000 libros por año se publican en España. Sí. Un escritor que vende ya por encima de 3.000 ya es un bestseller. 3.000 libros al año. Desde tu perspectiva, te lo comparo actualmente en los streamers de revelación, ¿no? Los escritores de revelación, yo creo que era más interesante antes, ¿no? Porque el premio, ¿cómo estaba? ¿Era mejor, peor? Es otra cosa, es que ¿En los premios tuviste mucha competencia similar a lo que fue Historias de Cronen? pues mira, ¿Cuál es tu opinión de la gente que publica libros íntegros hechos con inteligencia artificial? Me sorprende porque no veo el dinero, José. ¿Nadie ha metido publicidad dentro del libro? ¿A ti te pagan cuando sale o cuando se vende? Tú tienes un anticipo, que es un... El negocio del libro no es negocio. Ya si vendes un millón de libros, Javier Sierra, que está aquí en el club también, ese hombre ya está en otro nivel. Pero bueno, ¿de dónde viene Javier Sierra? ¿De dónde viene Pere Reverte? Si tú tuvieses que dar un consejo a tu yo con 20 años, ¿qué le dirías? Es que estás cogiendo muy mal ejemplo, tío. Yo soy un No, por eso. Bueno, bienvenidos al primer podcast del Club 567. Ya ha habido algunos otros, pero este es el primer oficial aquí. Estamos en la sede, en la oficina. Y hoy tenemos como primer invitado a una persona muy especial que nos hace mucho honor tener por aquí, José Ángel Mañas. Muy buenas, ¿qué tal, Manu? ¿Cómo estás? Muy bien, oye, muchas gracias lo primero por acercarte por aquí, dedicarnos tu tiempo y poder estar aquí compartiendo cuáles son tus vivencias. Un placer estar aquí en el club y venga, vamos a hablar. Pues mira, si te parece, hazte una presentación muy rápida de quién eres. Vale. Y a partir de ahí vamos viendo. Vale, pues yo soy José Ángel Mañas, soy novelista, tengo publicadas casi 50 libros, entre novelas, ensayos y algunos a cuatro manos. Y nada, yo arranqué mi carrera pues a raíz de los premios literarios, que siempre digo que decía Miguel Delibes que son como las oposiciones a escritor, ¿no? Yo quedé finalista del premio Nadal en el año 94, en un momento en el que el premio Nadal era el premio de descubrimiento de referencia de aquel entonces, durante la segunda mitad del siglo XX. Hay que decir que los premios literarios no son iguales en España que en el extranjero. Por ejemplo, en Francia se premia el libro editado y aquí se premia el manuscrito, ¿no? Y durante mucho tiempo hubo esa tradición de premio de descubrimiento, es decir, un premio que procuraba proyectar luz sobre alguien, o bien un talento desconocido o bien un talento ya firmado, pero que no había eclosionado comercialmente. Y el premio de referencia a ese nivel de descubrimiento durante toda la segunda mitad del siglo XX fue el premio Nadal. De ahí salen Carmen Laforet, Miguel Delibes, Ana María Matutes. Umbral lo tuvo, lo que pasa es que yo creo que ya era un escritor reconocido cuando lo tuvo, Álvaro Cunqueiro y bastantes más. Y en los años 90, cuando todavía... digamos que en ese momento ya el descubrimiento del finalista, pues llego yo, ¿no? Entonces soy el último del epígono un poco de esta tradición, este premio que luego tiene una deriva diferente. O sea, ahora mismo se lo acaban de dar a David Duclés. David Duclés ha triunfado con La península de Casas Vacías, ¿vale? Y el premio ya no, antes eso hubiese sido el primer Nadal, ¿vale? Ahora ya el primer Nadal viene después. Ya es alguien, cuando has tenido éxito, pues te dan estos premios, ¿no? Entonces la función suya ha cambiado, ya entra dentro. Destino ya no es una editorial independiente como cuando yo arranqué, sino que es una editorial dentro del grupo Planeta. En su momento es que, claro, Destino tenía librerías propias. O sea, por ejemplo, enfrente del Museo del Prado estaba la Plaza de Platerías y ahí tenía una librería espléndida que hoy en día evidentemente es una sucursal de CaixaBank, como no podía ser de otra manera, ¿no? Y bueno, en cambio hoy ya has quedado reducida. Ya sabes que hay dos grandes grupos editoriales. Está por una parte Penguin Random House y por otra parte Planeta, que engloban casi todos los sellos importantes. Entonces Destino fue comprado por Planeta y hoy en día, pues si tú entras en la sede de Planeta en Barcelona, no recuerdo que en la avenida Diagonal, no recuerdo en qué número, ves una sexta planta y están todas las editoriales. Entonces Destino es una mesa y hay 4 personas, es el editor jefe, por decirlo así, el editor de mesa, que es el que lee, la jefa de prensa y maquetista, eso es Destino. Y al lado tienes otros 4 tíos, claro. Y eso es Imparra, y al lado tienes otros 4 claro. Tíos, y eso es pues Debate o cualquiera de la propia Planeta, ¿no? Entonces es otra manera ha cambiado mucho, se ha transformado mucho el mundo, y yo arranqué pues en ese mundo antiguo, pues con un premio también que cumplía otra función y unos códigos muy diferentes.
Y desde tu perspectiva, ¿el premio cómo está ahora? ¿Mejor, peor, distinto? Es otra cosa. Es que en aquella época, o sea, tú cuando querías ver por dónde iban los tiros de la literatura española, mirabas el premio Nadal. Eso te daba un poco la pauta. O sea que ¿vale? antes sí se premiaba más el saber por dónde va a ir el camino, un market fit, por así decirlo, ¿no? Sí, las nuevas tendencias. Y ahora se premia solamente el que gana. De hecho, sí, el primer premio Nadal, que es el año 40, los años 40, lo gana Carmen Laforet, ¿vale? Y ese premio estaba pactado con César González Ruano, que entonces era el equivalente a un gran periodista español del momento, pero llegó el manuscrito de Nada, aquello revolucionó al jurado y se lo dieron. Que César González Ruano se pilló un rebote, él veraneaba en Sitges con el editor, no se volvieron a hablar, pero fue la mejor operación de marketing que pudo hacer ese premio, porque funcionó como un tiro. Todavía se habla de Carmen Laforet, todavía se lee Nada, se sigue republicando, ¿vale? Y arranca esta tradición de premio, como insisto, de descubrimiento, de descubrir nuevos talentos, nuevas voces, eso. Lo hemos dicho, o sea, David Ucrés tendría que haber, o sea, el premio Nadal tendría que haber sido capaz de descubrir la península de las casas vacías antes de y generar el éxito, no premiar ya a alguien, a una novela después de la península de las casas vacías, ¿no? Es lo que ha cambiado. Bajo mi punto de vista, no sé si desde el tuyo, sí. Yo creo que era más interesante antes, ¿no? Porque sí que te daba... Ahora, por ejemplo, te lo comparo actualmente, los streamers revelación, ¿no? Pues los escritores de revelación, no sé, me parece un poco más interesante. Asumía más riesgos y tenía ese objetivo, estar un poco en la vanguardia, en lo delante, en los nuevos talentos, en las nuevas voces, ¿no? Que fue lo que pasó. Ahí salí yo, pues Historia del Clon en los 90 rompe un poco con el tipo de literatura que se estaba haciendo entonces. Una literatura que además iba muy... Claro, en los años 80 se dio un poco es un tipo de literatura pues como muy cosmopolita, ¿no? O sea, estoy pensando en Millás, estoy pensando en Jesús Ferreros, el típico ejemplo de aquella nueva narrativa que se llamaba con Belvergin, que de repente se va a China, es una historia que sucede en China, que corresponde un poco con la tendencia que había en los años 80, es decir, entramos en la democracia, la transición, queremos descubrir mundo, ¿no? Y ya no interesa tanto lo más cercano, y llega a los 90 y llega Historias del Crónic y de repente pues es volver a la realidad más cruda y más inmediata, ¿no? Que todo el mundo estaba en los bares, todo el mundo estaba tomando pop, todo el mundo estaba saliendo de noche, pero la gente no estaba recreando ese tipo de sociedad y de realidad de una manera tan cercana, que a mí me gusta porque conecta con ese realismo de posguerra. Antes se mencionan a Carmen Laforet, Nada, Miguel Delibes, Aldecoa, este tipo de autores de la posguerra que eran muy realistas y muy de una realidad muy lupicable, muy auténtica, muy cercana. Entonces, Historia del Conan vuelve un poco a eso. Entonces, rompe con un poco la tradición justo anterior y luego, bueno, recrea también toda esa juventud de los años 90, un poco nihilista, un poco salvaje, un poco bestia, con un lenguaje muy crudo, ¿no? Que arranca diciendo, pues me jode ir al Clone los sábados por la noche, que está hasta el culo de gente, no hay ni una puta mesa libre y hace un calor insoportable, y sigue en esta línea, ¿no? Que es un lenguaje muy hiriente, que corresponde a un ventañero de aquella época. Entonces es verdad que provocó una conmoción en este mundo editorial, que estaba un poco un tanto apalancado, vamos a decir, se había quedado un tanto al margen de los tiempos, por decirlo así. O sea, ¿Lo reviviste? Tú lo reviviste, le metiste vidilla. Efectivamente, le dimos un poco de vidilla, ¿no? Y yo creo que tiene que ver, porque a veces me preguntan y dicen, bueno, ¿por qué pasó aquello? Y tiene que ver con que, de alguna manera, en los años 80, pues claro, hay todo lo que fue un poco la movida. A mí me gusta compararlo con lo que fue con los años 60 en Estados Unidos, ¿no? Que fue este momento, la época dorada del rock, donde estaba pues en Inglaterra los Beatles, los Rolling, etcétera, y en Estados Unidos pues están todos Bob Dylan, Janis Joplin, los Doors, suma y sigue, Grateful Dead, etcétera, y de alguna manera hay
ahí es que es curioso, ¿no? Porque hay un Ken Kesey, ¿vale? Escribió, Tom Wolfe escribió una novela que se llama The Electrical Acid Test Aid, que no sé cómo lo han traducido en castellano, pero es intraducible. Digamos que lo que recrea es el viaje que hicieron en autobús, yo creo que a la costa este, a la costa oeste, este o de la costa oeste, no creo que arrancaron en Los Ángeles y acabaron en Nueva York. Y digamos que ahí van toda la gente un poco cool, guay de la época. Estaba Ken Kesey, que era autor de Alguien voló sobre el nido del cuco, estaba el propio Tom Wolfe, y el concepto era que llevaba una especie de bidón lleno de LSD en el autobús. Estaban todos colocándose, se llamaban los Jolly Pranksters y tal. Bueno, entonces Tom Wolfe recrea esto en una novela y él está como muy excitado por toda aquella realidad que le parece como muy excitante, y luego a posteriori reflexiona sobre ello y dice, joder, ¿por qué no salieron más novelas, no? Entonces él recreó aquel viaje, Ken Kesey escribió Alguien voló sobre el nido del cuco, Joan Didion hizo 3 o 4 cosas, y bueno, es curioso porque yo viendo eso de repente me dije yo, coño, es que está clarísima, la gente pues lo está flipando pues con experimentando con las alteraciones de conciencia de las drogas, en aquel momento era lo top, y con la música, que también eran mundos como mucho más excitantes que la literatura, ¿no? Entonces de alguna manera el talento se siente atraído por estos universos, ¿no? Y yo, haciendo un salto de estos analógicos a los que soy muy dado, digo, joder, pues es que en los 80 en España pasó algo parecido, ¿no? Lo que fue la movida fue de repente una especie de eclosión de alternativa artística salvaje, ¿no? Donde empiezan a salir bandas de rock hasta debajo de las piedras de pop. Están, bueno, ya sabes, que los Pegamoides, Siniestro Total, Radio Futura, muchas bandas que empiezan, los Nikis, que están por ahí. Es que, bueno, unos saben tocar, otros no, pero la verdad es que es muy gracioso porque hay, bueno, obviamente Caligari llegan después, ya son más, bueno, está el Mecano, que era más pijito. Es decir, había un poco todo tipo de bandas que van surgiendo, aquello que se llama un poco la movida madrileña, y de alguna manera fue algo parecido. Digamos que yo tengo la sensación de que la gente como más moderna, que hubiera podido remozar la literatura, alguien como Almodóvar, ¿no? Sí. Que en otro momento, 20 años atrás, pues en vez no hubiese podido filmar, ¿vale? Habría tenido que escribir más. O alguien como Santiago Auserón, ¿no? Que es el cantante de Radio Futura, pues digamos que a él es licenciado en filosofía, siempre le gusta mucho decirse y tal, pues igual ese tipo, en vez de hacer canciones, habría escrito, ¿no? Entonces yo tengo la sensación de que la gente más moderna, por decirlo así, se mete en estos mundos más atractivos coyunturalmente, como son la música y el cine, en el caso de Auserón y de Pedro Almodóvar, y como que abandonan la literatura, que se queda con una especie de gueto un tanto reseco, un tanto al margen de los tiempos. Por situarlo cronológicamente, ¿en qué tiempo estás ahora mismo? Pues estoy hablando en el 94, el Cronen sale en 94, ¿sí? Y la movida madrileña en los 80. Vale. Entonces, los 80, mucho talento en la música, ¿sí? Evidentemente hay oportunidades, y en el cine. Pero muy poco la literatura. Y la literatura se queda un pelín al margen, o una literatura más moderna, más cañera, más un poco lo que yo hacía, y en los 90 de repente aparece Cronen. Entonces, digamos que en ese contexto, en el año 94, en un mundo editorial pues como muy conservador y un poco reseco y un poco tal, pues de repente violenta algo que si un Almodóvar hubiese estado escribiendo no habría violentado tanto, ¿no? Pero es verdad que violenta, insisto, también en un contexto muy preciso, que es el de la literatura mainstream, la literatura clásica, ¿no? O sea, blanca, por decirlo así, la literatura del circuito, un buen circuito, que es el que, claro, la literatura que me leyó, porque yo tenía el marchamo del premio Nadal. Sin ese marchamo, sin haber sido finalista del premio Nadal, no habrían leído Historias del Cronen, ¿no? Por eso digo que yo soy un hijo de ese sistema de los premios de descubrimiento que funcionaba en aquel tiempo. ¿Tú crees que si no hubieses ganado el premio Historias de Cronen no hubiese sido lo que es ahora? Es difícil de decir. Está claro que está muy vinculado a lo que fue el premio Nadal. Y bueno, y eso le ha permitido, pues ahí está, o sea, al cabo de los años siguen librerías, que libros que se publican en 94 que sigan hoy vivos en librerías, los puedes contar con los dedos de una mano, bueno, te sobran. Y te sobra la mitad.
Entonces hubo una ideación, a lo mejor hubiese funcionado también bien, ¿eh? También hay libros que salen de manera salvaje sin casi apoyo. Estoy pensando Panza de burro y es una preciosidad de novela y es algo parecido, ¿no? A otro nivel. La Península Casas Vacías también ha salido sin apoyo de premio, por decirlo así. Pero bueno, en mi caso pues tuve esa enorme suerte, ¿no? Bueno, que es como digo, es como te toca la lotería, claro. o sacas una posición, que en aquella época era la manera de entrar, ¿no? Que digamos que una vez que entrabas unos grandes premios que te abría esa puerta, pues ya podías desarrollarte como escritor. Entonces yo tuve esa parte clásica dentro de mi figura como escritor. ¿Y en los premios tuviste mucha competencia similar a lo que fue Historias del Cronen o no? Pues mira, luego después salió, al año siguiente se premió Matando tirachinas matando dinosaurios con tirachinas, que era una novela muy parecida. O sea, muy parecida. Bueno, porque a lo mejor los de los premios dijeron, claro, ha funcionado esto, vamos a coger otro igual. Efectivamente, ¿no? Abrir brecha. Claro. Y a raíz de, digamos que el éxito de Historias del Cronen, pues permitió que se abrieron las puertas del mundo de edición y hubo una moda, una tendencia, pues la gente quería, cada editorial tenía que tener, entonces se llamaba un escritor joven, que era un escritor pues con una cierta estética no tan literaria, más cercana casi a estética del rock. Es verdad que gente como Noriga, como yo, Lucía Echevarría y tal, pues teníamos un cierto aura ahí peculiar dentro de la literatura, ¿no? Y bueno, Cronen permitió que mucha gente empezase a publicar, que a lo mejor no lo hubieran conseguido sin el éxito de esa, y por eso hay gente. Hay un documental, hay un ensayo literario también que habla de generación Cronen, en el sentido, no una generación biológica, pero en el sentido de que esa novela permitió que una generación editorial, por hablarlo así. Pero entonces tú generaste influencia, marcaste tendencia, sí, y fue revolución total. O sea, sí, ¿no? Y hubo un crítico entonces, ya se acaba de morir, Germán Gullón. Yo recuerdo que la primera vez que comí con él, en el año 95, me dijo, mira, tú te morirás y solo sabrás Historias del Cronen. Yo me reía, me descojoné, digo, yo tenía una energía bestial, digo, voy a escribir mucho, es una locura, tontería. Y efectivamente he escrito mucho, he escrito 40 libros, pero el tiempo ha pasado y ya no me río tanto. Y el único libro que sigue y sigue y sigue es Historias del Cronen, que es un libro, no hay manera de, vamos, ya va por libre, es una especie de Frankenstein, de monstruo que tiene su vida propia y a mí me apabulla, ¿no? Desde la sombra al principio pensaba que digo, coño, yo siempre he estado luchando contra ese novela y digo, a ver si consigo con esta, clac, muchas cosas. Nada, imposible, no puedo. Ya he tirado toalla. Bueno, pero José, tú has cambiado totalmente tu prisma, tu enfoque de literatura. Empezaste con Historias del Cronen y ahora acabas de sacar el Papaluna. Digamos que en un momento dado empiezo a alternar literatura realista con literatura histórica. Entonces, bueno, esto tiene que ver con que yo, bueno, pasé por la universidad y estudié historia. En aquella época geografía e historia, me licencié en historia contemporánea y bueno, en su momento yo no creí que aquello me fuese a influenciar, de hecho ni lo decía. Y luego me di cuenta con el tiempo que sí que había un enfoque historicista en mis novelas, ¿no? De Cronen, Ciudad Rayada, etcétera. Son novelas como de historia contemporánea, por decirlo así, y para mí, bueno, pues empecé a explorar más el pasado, ¿no? Que ya eran Pelayo, Fernán González, Berenguera, el Papaluna, Gonzalo Guerrero, y de alguna manera para mí son vetas complementarias, ¿no? Digamos que lo uno, a mí me interesa la realidad social en la que vivo, en mi país, y a veces lo miro de frente, que es las novelas realistas, y a veces a través del retrovisor, pero muchas veces con vistas a entender mejor el presente, ¿no? Por ejemplo, Berenguera es un caso clásico. Esta mujer es la reina detrás de la unión entre Castilla y León, que no se conoce. Es una reina que sobre el papel reina un día, pero realmente es la madre de Fernando el Santo, que como luego
reconquistó toda Andalucía, quedaba como el gran rey de la reconquista, pero detrás de quien le daba la pasta, quien le montaba, quien le controlaba las cuentas y le enviaba hambres, era Berenguera, ¿no? De hecho, la llaman la Grande, cuando ya sabéis que los sobrenombres son muy cabrones, ¿eh? Sí. Decimos Juana la Loca, Irraca la Temeraria, Alfonso el Casto porque era gay, Sancho el Craso era gordo, etc. No te llaman la Grande porque sí, ¿no? Por algo. Sí. Y entonces, de repente entras, pues entiendes mejor el leonesismo, entiendes cómo funciona Castilla, cómo es bueno, y era prácticamente coincidos un poco después pues con lo que fue el proceso. O sea que siempre parece que no, pero bucear en la historia te permite entender muchas cosas sobre el presente, ¿no? Pues el Papa Luna tras el siglo XV, de repente, bueno, pues ves con otros ojos a lo que es Francisco y de repente este Papa León y las tendencias más progresistas, más conservadoras en el papado, que es curioso porque sigue teniendo una especie de aura, ¿no? Ha salido Javier Cercas, pues saca que es quizás el gran escritor español en el sentido de que se preocupa por entender lo que es España con sus libros, el Anatomía en Instante, quizás es el que más me gusta a mí personalmente, pues saca un libro sobre el loco de Dios en el fin del mundo, ¿no? Que es un viaje de Francisco donde le invita, etcétera, ¿no? O la película Cónclave, que hace Robert Harris, que está muy bien, que escoge un papa, es una lección ficticia de un tipo de papa con un tipo de sexo muy peculiar. He hecho un mega spoiler, pero bueno, ver la película porque es muy chula. Y ese es entonces son complementarios y bueno, yo lo veo como una progresión y voy creciendo, sigo alternando, porque por ejemplo hace poco escribí una novela sobre Dr. X, este tío estaba metido en un rollo, no sé, ¿os suena a Silk Road? En su época, una especie de Amazon de las drogas, en los años 2000, era un veintañero que monta este imperio aprovechándose del anonimato, de la red profunda, etcétera, y bueno, evidentemente eso no gustó nada a la administración, era Obama, lo cazaron durante 2 años y lo acabaron porque tenían que cogerle justo conectado para demostrar que era administrador de esa página web. Y eso es, bueno, pues le cazaron en la sección de ciencia ficción de una biblioteca pública de San Francisco. Entonces es una cosa acojonante porque hay una pareja de policías que montan una bronca detrás y cuando él se gira, un tercer policía le quita el ordenador y tal, y bueno, y lo meten en la cárcel. Entonces, toda la gente que estuvo metida en esa página, todos lo meten los extraditan desde Australia, de Irlanda, de no sé. Y el único era un doctor X se llamaba, que estaba ahí, que estaba con su propio nombre, su nick era Dr. X, pero bueno, y era un tipo que daba consejos y dice, bueno, pues si tú eres un heroinómano en Rusia y de repente pues había uno como no era fácil conseguir ahí la sustancia, porque el tío quería engancharse la heroína y había bajado metadona de la Silk Road, es que el sistema era que te lo enviaban a tu casa, ¿vale? Y bueno, pues me pedía consejos a Dr. X sobre cómo tenía las dosis, cómo tenía que actuar, o bien un diabético, pues a lo mejor decía, bueno, quiero probar tal sustancia, MDMA, pues que puedo o no puedo, es bueno para mi salud, etc. Era un médico de verdad, especializado en estos temas de consumo de drogas, y resulta que era en español. Entonces, claro, yo cuando me lo enteré y de una manera un poco estrafalaria, pero bastante graciosa, a través de la gente de Iñaki Domínguez, bueno, eso ya es una novela en sí, y me pareció, y que saber que tenía su despacho aquí en Castellana y tal, y que era verdad, y bueno, se llama Fernando Caudevilla, entonces fui a verle y me parece una historia como muy brillante para escribirla. Entonces, bueno, pues alterno, claro, de Dr. X al Papa Luna. Ahí voy, no, pero de historia de Cronen, Dr. X y Papa Luna, o sea que... Sí, hay una trayectoria, hay 30 años, hombre, uno va creciendo y sobre todo hubo un momento en que tuve la sensación de que me repetía y yo empecé a cambiar. Entonces ahí eso es personal, ¿eh? Hay quien sigue haciendo la misma canción siempre, sí. Hay quien le gusta cambiar, ¿sabes? Como hay quien... Emily Dickinson, pues siempre la pongo como ejemplo de una poeta que del primer verso hasta el último es siempre igual, ¿no? Y luego tienes a alguien como Picasso que le gusta, que necesita cambiar de estilos y reinventarse, ¿no? Bueno, yo, salvando otras diferentes, por supuesto, tengo necesidad de reinventarme en cada novela y voy explorando. Son nuevas exploraciones y bueno, tengo la sensación de que voy creciendo como novelista. Oye, pues déjame decirte que eso es uno de los valores que tenemos aquí dentro del Club 567, precisamente el estar renovando, el estar innovando continuamente y el progreso, básicamente. Fe en el progreso, nosotros lo llamamos así.
Y luego, quiero enfocar también la charla en cómo es el negocio del libro, ¿vale? Vale. Desde que me gustaría que empezases cuando ganas el premio, Sí. ahí ya empiezas a vender directamente, no empiezas a vender, ¿cómo es? Claro, hay intermediarios, o sea, hay la distribución, hay cadenas. O sea, primero está la casa editorial. La casa editorial recibe un manuscrito, lo lee, lo valora. Es quien tiene que conectarte con tu público. Normalmente una casa editorial pues tiene ya un público que le gusta un tipo de literatura, ¿no? Pues por ejemplo, en el caso de La Esfera es la histórica. Están especializados en novela histórica y funcionan con eso. Pero Entonces, te tienen que elegir a ti, ¿no? te tienen que elegir. Te tienen que elegir porque piensan que el tipo de novela que haces le funciona con ese, te conectan con tu público, ¿no? Entonces es muy importante porque esa criba es quien te pone un poco un marchamo, Claro. quien tiene ya un prestigio cara a sus lectores, que confían en esos sellos, ¿vale? Y que se van a acercar o les van a mirar con un cierto cariño. Y dicen, hostia, me gusta lo histórico, pues La Esfera y se han publicado, bueno, tiene que estar bien, ¿no? Entonces, eso es una cosa. Luego, una vez que se decide que el editor escoge cuál es el libro que le gusta al autor, pues entra en la fase el texto se trabaja. Sí. Se trabaja, que el editor, normalmente el escritor, ya lo ha dado, si es bueno, si es una profesional, pues ya lo da con una cierta calidad, pero bueno, siempre hay unos lectores, hay tradiciones, por ejemplo, los americanos son muy intervencionistas. A la hora de los editores americanos se meten mucho en el texto. Que lo cambian mucho. Sí, en España menos, hay más la libertad para bien y para mal, ¿no? Y bueno, es un proceso que es laborioso. El libro tiene un problema, entre comillas, en el mundo de hoy, es que el libro necesita tiempo para escribirse, para leerse, para producirse, tal, para distribuirse. Es un producto puñetero a ese nivel, ¿no? Pero bueno, entonces llega una vez que el editor ha aprobado el libro, se ha producido, la maqueta ya está trabajada, normalmente tienes 2 veces, o sea, lees 2 veces las galeadas, las pruebas, cuando ya ves el libro maquetado, tal como va a salir, tal como va a ser publicado, ¿no? Entonces, una vez ya tú lo corriges, todo el mundo está conforme y eso ya se envía a imprenta y ya se hacen pues las tiradas. Claro, en mi época solían ser tiradas muy largas, de 10.000, 15.000. Había menos editoriales y eran más grandes, ¿no? Por decirlo así. Ahora hay muchas y las tiradas son más pequeñas. Todos sabéis que hay muchísimos títulos, las tiradas son pequeñas. Pero bueno, se hace eso y luego ya entra en distribución. No son los distribuidores y ya va desde la imprenta, pues se lleva y son los distribuidores los que llevan los libros a los puntos de venta, que son las librerías. Y entonces los libreros reciben, ¿no? Y los libreros también son prescriptores. De alguna manera ellos ya confían en ciertas editoriales más o menos. Luego también, claro, quien tiene medios, los grandes grupos, pues Planeta, Random, pueden comprar espacio para sus novedades. Eso, hay una lucha importante por el espacio en las librerías. Y luego ya a partir de ahí, pues que lo siguiente pues son están los más prescriptores, cada vez hay menos reseñistas, tienen menos espacio la literatura de la que solía tener, pero bueno, históricamente las reseñas en los periódicos, los suplementos culturales, etcétera. Hoy ya ahí entrarían mucho los tiktokers, los influencers también literarios, que otro tipo de prescripciones paralelas. Y los festivales también funcionan un poco como las ferias del libro. Como las ferias del libro, los festivales, es una parte del circuito editorial y luego ya llega a los lectores, ¿no? Que son el último escalón, pero el más importante son aquellos que compren y les puede llevar, pues les llega el libro pues a través de una reseña, históricamente era más así, si no, pues a lo mejor a través de una presentación, una firma en una feria, o es un escritor que ya conocen y que ya siguen, etcétera. Pero bueno, es verdad que antes había muchos menos escritores, es decir, profesionales, los establecidos, la librería, yo entraba, tenía la sensación de conocer a todo el mundo. Ahora entras en una librería, no conoces a nadie. Nadie no, pero unos cuantos, pero mucho volumen y muchos nombres, sí, desconocidos que no tienen. Entonces ha habido se publica demasiado, yo creo que todo el mundo está de acuerdo
en que es un problema. O sea, yo no sé si estamos en 70.000 libros por año. 70.000 libros por año se publican en España. Sí, sí, una barbaridad. Con todo tipo. Pero incluido físico y online. Me pilláis, yo creo que sí. Yo creo que vamos, es decir, o sea, es que yo sí, claro, ahí me pillas si para literatura, por ejemplo, es que luego está la autopublicación, es que el tema es muy complejo. Claro. Si también entras, yo creo que ya no sé si tienen ISBN los de autopublicados. Yo creo que no, pero vamos, creo que es una cría, pero vamos, con ISBN, pero teniendo en cuenta, por ejemplo, publicaciones municipales de ayuntamientos, todo tipo, vale. Científica, con todo tipo de cosas, no solo novelas. Se incluye la legislación también, las leyes y todo eso. Los libros de leyes. El BOE, ¿se incluye ahí? El BOE es un libro, pues es una buena pregunta. Yo creo que no, creo que no tiene ISBN. Vale, creo que es un libro, pero se incluyen ensayos, quiero decir, libros de ayuntamientos, libros, publicaciones, pero bueno, ahora no. Pero en todo caso, a ver, es excesivo, no se puede asumir. Es una burrada. No es una sociedad, o sea, creo que publicamos como 3 veces más que Francia. O sea, mucho. No me hagáis, pero vamos, de luego no 3 veces, pero vamos, más que Francia, Alemania o Inglaterra, vamos a dejarlo en más, que son países más lectores que España, ¿vale? Es decir, hay un exceso de publicación y todo el mundo estaría de acuerdo en que hubiese menos libros y que se tratasen mejor. Es lo que queremos todos, porque el librero está agobiado. Es decir, hoy en día un libro llegan en cajas y libro que sacan, que ponen sobre la mesa y que no se mueve en 10 días, 10-15 días, libro que ya desaparece, que vuelve a las cajas y no entra. Entonces, digamos que todo el mundo está de acuerdo en que yo mismo renunciaría a publicar la mitad porque la otra mitad se trabajase más y durase más, ¿vale? Pero el problema, los lectores están abrumados con tantos títulos. El problema es que es imposible, a ver quién le pone el cascabel al gato, ¿no? Entonces, la razón de esto es, la gente dice, ¿cómo puede ser justamente ahora que se lee menos, que estamos en crisis, la literatura, etcétera, que con tanto, no solo ebooks, sino libros, con tantos libros, pero vamos, curiosamente, ¿cómo puede ser? Hay algo, entonces yo siempre digo, mira, es muy sencillo, o sea, un editor de clase media de hace 30 años, ¿vale? A lo mejor publicaba a 10 escritores de clase media y cada uno vendía 10.000. Ese tío tenía un volumen de 100.000 y con eso vivía. Hoy resulta que cada uno de esos escritores vende 1.000 en vez de 10.000, ¿vale? Entonces, ¿qué hace el editor? Necesita 1.000. Efectivamente, vendo 100 títulos, ¿no? Publico 100 tíos en vez de 10. Y entonces, curiosamente, cuanto más eso, pues más se multiplican los títulos para mantener un poco ese espacio. Y realmente luego también hay una cuestión, o sea, la guerra entre Planeta y Random House, digamos que copan las librerías por mera presión con sus títulos y si ellos aflojan, ese espacio lo van a copar o la competencia o las pequeñas editoriales independientes, ¿no? Con lo cual siguen, o sea, nadie afloja. Y entonces es una locura. O sea, el momento actual es muy, muy peculiar. Entonces habría que regularlo de alguna manera, pero vamos, ya el propio concepto de regulación tiene unos tintes como muy anacrónicos y que no gusta, ¿no? Pues sí, no, y luego me sorprende porque no veo el dinero, José, te lo digo totalmente en serio. Sí. Veo 5 personas que necesitan cobrar. La primera, tú, luego está la editorial, luego está el intermediario, que has dicho 3 o 4, eso los he quitado del medio, solamente contra uno, la imprenta y la librería. Sí, o sea, ¿dónde está el dinero? Muy poquito. El libro tiene, a ver, nosotros nos llevamos un 10%. O sea, del precio de PVP. 2 euros por cada libro. O sea, sí. Con lo cual, echa cuentas. Las tiradas medias han bajado mucho. Antes digo que estaba en torno a 10.000. Ahora, por encima, te voy a decir, un escritor que vende ya por encima de 3.000 ya es un bestseller. 3.000 libros al año. De 3.000 libros, la tirada... ¿Al año? Bueno, sí, pero vamos, sí. Sí, de que venda un título... Más de 3.000 libros en España se considera un bestseller. O sea que sí, exagerando un poco. Pero quiero decir que las tiradas medias son menos de 1.000. O sea, el 95% de los libros no venden nada. Pero José, eso son 2.000 euros al año. Eso, bueno, pues eso
En esas cifras están manejándose muchos escritores, con lo cual no se puede. Entonces, ¿qué pasa? Que alrededor de ahí, históricamente ha habido los artículos, lo que es la prensa, las conferencias, hay como una serie de complementos, pero la mayor parte de la gente ahora mismo no está vendiendo. O sea, que sí, que realmente no puede vivir de la literatura. ¿Qué pasa? Que se acaba convirtiendo, hombre, siempre ha sido un espacio de creación de rentistas, ¿no? Entonces, a partir, o sea, un fenómeno editorial, pues Cronen vendió, yo no sé, 500, muchos. Eso genera dinero. David Uclés, el último, pues parece que está ya en 300.000, está generando mucho dinero, ¿vale? Los grandes títulos sí, pero el 95% están en unos entornos... Aún así, es que me parece... Lo primero, el precio en sí es bajo. Al fin y al cabo, 20 euros es muy poco. Y si tú encima de los 20 euros me dices que te llevas los 20 euros, vale. Pero es que te llevas el 20% el 10%. El 10%. El otro 10% se lleva editor, el librero, ya no sé cuánto lleva el librero, y luego el distribuidor se lleva un poco más. Pero vamos, que sí, que hay muy poco. O sea, el libro es un mercado pequeñito, es pequeñito. Y se supone que la cultura pasa. Luego, como digo, luego ya hay pues las adaptaciones. Si llegas al cine, cuando llegas al cine, pues entras. O sea, hay como toda una serie de derivadas. Es un mundo prestigioso. Hay mucho prestigio, pero poco dinero, básicamente. ¿Vale? Entonces, evidentemente, a quien le toca la lotería, o sea, el que más está cuando publica es Patria, coño, ahí se genera muchísimo dinero. ¿Vale? Muchísimo, a lo mejor para nivel, pero aún ahí hay dinero. Pero claro, el 95-96% de los escritores están en una economía de subsistencia. Oye, José, te voy a dar una idea. Es que mira, ahora ha surgido una cosa muy chula que yo he visto en redes sociales, que es que una empresa que se llama freewater.org, una cosa así, que es que te dan agua gratis, te dan una botella de agua gratis. Y eso lo consiguen a través del packaging, porque en el packaging lo que venden es publicidad. ¿Nadie ha metido publicidad dentro del libro? Nadie. En el mundo del libro. En el mundo del libro, al fin y al cabo, tú... como hacen las películas que buscan marcas. Una revista, por ejemplo. Sí, o las revistas, sí. Si tú con Cronen has vendido medio millón de libros, medio millón de libros son medio millón de ojos en los que se puede impactar con publicidad. Sí. A lo mejor no entra dentro del sector del libro, pero no se podría. Hay intentos. Lo único. A ver, no se conciba así, no está pensado así. Las propias editoriales tienen sus espacios de. Bueno, pues. Eso sí, pero. Sí, son autores. Pero el típico hoja en medio que dice espacio publicitario. No está concebido. Como en mitad de una película te meto la publicidad históricamente. Que ha vuelto, que curiosamente ahora ha vuelto con las plataformas. Están recorriendo el mismo camino que después de las pestes de las televisiones públicas. Están volviendo los mismos formatos de alguna manera, de otras maneras organizadas, es casi el mismo concepto. Pero no eso. ¿No se hace o no se puede? No se hace, no hay tradición, que yo sepa, no se. Es que no se hace, Me parece el espacio. Las librerías sí venden sus escaparates. Sí, pero el propio espacio del libro, el libro como objeto, no lleva publicidad. O lleva publicidad, pues bueno, esto dice, bueno, ahora no un premio detrás del Mediterráneo, la esfera, pero eso no sé, no veo lo que dices, pero no entra la publicidad en el interior de los libros no entran. Lo decía para intentar aumentar el ingreso de alguna forma. Joder, es que me parece irrisorio. Es irrisorio. Me parece irrisorio. Es irrisorio y hablas con los editores y es lamentable. Sí, es lamentable. Luego hay, dentro de eso, cuanto peor va, porque las grandes editoriales son serias, liquidan bien como deben, etcétera. Aunque una vez por año, pues no haría daño. Eso, por ejemplo, Amazon con sus liquidez mensualmente o no sé cada cuánto, no he entrado en Amazon, o sea, no conozco, pero es la gente que se autopublica, y es verdad que pagar una vez por año, si tuvieras que pagar varias veces, que si da más solvencia. No, hay más solvencia y es un gesto que vas cogiendo. Te alegra la cuenta, ¿no? Sí, y vas cogiendo hábito. Una vez por año te jode, o sea.
Si tiene que hacer varias transferencias, pues es eso. No, luego siempre ha habido editores piratas bueno, que han subsistido a base de no pagar a pequeñas cantidades, pero bueno, esto es como lo que pasaba con las GAE, ¿no? Que hay mucha gente que tiene obras que no saben que están generando derechos y ese tipo de sociedades, pues de poquitas cosas, de muchas cosas, de poquito dinero, pues acaba generando. Entonces, los editores malos, siempre ha habido mucho pirata en ese sentido, ¿no? Pequeños y en general rápidamente cogen nombres y se sabe quiénes son y tal, ¿no? Las editoriales grandes no, por contra son más funcionariales y a ese nivel funciona muy bien. Pero sí, digamos que es un sector con mucho prestigio y con poco dinero, es que no genera. Y lo mismo pasa también, pero es verdad que la prensa sí tenía otro. Pero bueno, ahora ya ha salido a publicidad, están pasándolo igual. Claro. Es que la prensa tradicional tenía esos ingresos que eran muy importantes, ¿no? Los anuncios, y cada vez tienen que funcionar porque han pasado a la suscripción como modelo de negocio, porque ya la publicidad ya no, como la atención está en otra parte, pues van a otros espacios, ¿no? Y compran otros espacios y eso ha sufrido. Entonces la edición se ha reconvertido de esa manera. La edición, el periodismo. La literatura nunca ha tenido no se ha conceptualizado así, o sea, por lo menos los libros de ficción, los libros, básicamente, ¿no? Pero lo veo como muy fijo, ¿no? No flexible. No, es Sota Caballo Rey. De hecho, lleva mucho tiempo. Y bueno, pero bueno, lo que se busca, claro, lo bonito es cuando un libro tiene influencia, y además eso es la influencia, pero también es algo que yo entiendo que el escritor ha perdido. O sea, el libro es un objeto que tú envías a la sociedad y que tú esperas que se reciba, y tiene sentido cuando se recibe masivamente y genera reflexión, un debate social, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los 90, pues Cronen lo generó, tuvo ese calado de influencia que tiene que ser muy masivo. Patria lo generó, ¿no? Patria tiene, pues, da voz a las víctimas de un conflicto, se lee masivamente y genera ese tipo de influencia, ¿no? Pero eso cada vez más es más difícil. O sea, el escritor como figura de referencia, como generador de contenido, Francia, a lo mejor está Olbeck, que todavía puede plantear una ficción y que realmente se genera ese debate social. Por ejemplo, va mucho ahora, son las series que proponen ese tipo de debates a través de la ficción, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? Querer, ¿no? La serie esta se llama Querer, ¿no? Me parece la de esta. No lo conozco. Querer, yo creo que se llama. Que es esta mujer que después de 30 años de estar casada con un hombre le va a denunciar por violación sistemática durante las minutos. No, pero bueno, entonces ha generado mucho debate. O sea, que decir que ese tipo de. O sea, las series es una competencia. La serie, los cines, en su momento las películas, pero las películas también han perdido influencia. Ahora están así. Y bueno, y en concreto la literatura ha perdido a ese nivel. Entonces, es verdad que incluso, por ejemplo, los últimos éxitos que yo tengo en mente, o sea, alguien como Gómez Jurado, pues, ha vendido muchísimo, lo que no está, ha ganado muchísimo dinero, perfecto, pero no tiene esa influencia que sí tuvo Patria, ¿no? Y luego David Ucrés, por ejemplo, claro, es que está hablando, es un libro sobre la guerra civil, y claro, lo que pueda aportar, no, es como, no estoy seguro de que haya una visión nueva, bueno, sí, el realismo mágico, una cierta atmósfera, pero no estoy seguro de que, de hecho, no puede generar algo nuevo porque está hablando de algo que no ha vivido, o sea, que está hablando de estar releyendo otros, que es lo que se hace en novela histórica, que es lo que lo diferencia, unas diferencias de la novela realista, que estás más cerca tienes más autenticidad, ¿no? Entonces no estoy seguro, o sea, no sabría decirte en qué medida, sí, se ha leído masivamente, ha generado, pero en qué medida ha aportado algo, por lo que aportó Patria, ¿no? Que es una nueva visión de un conflicto a través dándole voz una voz que estaba silenciada, de las víctimas, ¿no? Claro, pero veo que la competencia es súper difícil con lo que hay actualmente, que son las redes sociales. Sí, es decir, además. Es decir, si, por ejemplo, un influencer... Si un influencer es capaz de impactar en 2 millones de personas en 24 horas, ¿para qué impactar en 2 millones de personas con un libro? Es que además, entre otras cosas, tiene un problema, que los libros tardas horas. Tardas una semana o semanas en leértelo, o sea, quiero decir, yo me puedo leer un día porque tengo hábito, pero es
en principio, o sea, no es un medio y por eso está muy reñido con el... Está reñido porque hace falta tiempo, como digo, para producir, sí, para escribirlo, para meterlo en producción, para hacerse, para leerse, entonces cuesta. El tiempo es pues eso, el éxito de David Ucrés, 2 años. Es que ese éxito, una canción lo consigue en 2 días. Quiero decir, un vídeo en 24 horas. Sí, eso. Claro, sí. Entonces, claro, estamos a otro nivel, está fuera de la inmediatez y por eso está perdiendo la partida histórica por el momento. Pero luego tiene otra componente, es verdad, que es un ejercicio estructurante, es verdad, como el ajedrez, el ajedrez no es cinematográfico, no es fotogénico. Es decir, fotogénico sí puede serlo, pero no puedes hacer, o sea, es que 2 tíos sentados así, mirándose claro. No hay nada que hacer, o sea, no es dinámico, no es como cualquier otro deporte. O sea, judo, pues hay movimientos que puedes hacer una serie, haces Invictus y los pones, pero el ajedrez no. Y entonces esto es un poco igual, que hay una serie de cosas que puede aportar la literatura, pero es que en el mundo actual, en el mundo de inmediatez, está muy los valores literarios están muy reñidos. Y luego al mismo tiempo, por contra, sí que es verdad que es estructurante, que el manejo del lenguaje sigue siendo importante cuando te comunicas, cuando te expresas, cuando hay interacción verbal. O sea, que decir, es verdad que tiene unos valores, pero bueno, yo creo que se van a quedar como valores elitistas y aristocráticos, pero están ahí, efectivamente. Es una cuestión, son prestigio, una vez más, prestigio. La literatura tiene un cojón de prestigio, pero no tiene el componente de negocio puro y duro. Que se buscaría hoy en día, ¿no? Es mal negocio, o sea, no es un sitio. Entonces, lo último es, por ejemplo, la gente que está revolucionando un poco el mundo del libro, bueno, pues los audiolibros. Eso ha sido un componente, es algo nuevo, es otro tal. Y de eso, pues, por ejemplo, a nivel de la traducción, ¿no? Que es lo que te decía Aniara, este empresario, a mí me ha contactado y es uno de estos que está rompiendo las reglas, pero claro, antes un traductor se tiraba un año, un traductor es un autor, un año para traducir, claro, y de repente con la asistencia de la inteligencia artificial, pues sigue trabajando, es decir, se les está pagando por horas y están todos cobrando bien, pero claro, o sea, a lo mejor 2 tíos que antes traducían 2 libros, ahora traducen 200 en el mismo tiempo, con las mismas horas, ¿vale? Pero alguien tiene que supervisar, porque hace falta, pero claro, el rendimiento es otra salvajada. Y entonces él está entrando en ese era siempre un mundo como muy cerrado, el de la traducción mucho más, y entrando, claro, de repente me ha traducido simultáneamente a 12 idiomas ahora, ¿no? ¿Tienes 12? Sí. Y por ejemplo, eso es las nuevas tecnologías aplicadas a este universo y te permite una productividad que puede salvar por volumen, pues otro tipo de... Entonces, bueno, son herramientas. Ahí también tienes que depender que tu editorial sea capaz de vender en esos 12 idiomas. Luego, ahora tienes que construir redes en cada uno de esos idiomas. Por eso está tan nuestro amigo Daniel aquí quiere apoyo, claro, necesita apoyos. Los suecos están muy... Es verdad que hay cosas, se han sacado bastante a nivel tecnológico, tienen ideas, es un país bastante Para que lo entendáis, tenemos un contacto que va a venir a presentar un proyecto de traducción con inteligencia artificial de libros. Eso de lo que se llama Aniara, efectivamente, sí, que es como perdona, pues así queda explicado que es una de esta gente que sale del audiolibro, porque el audiolibro sí ha sido una pequeña revolución en su momento tecnológica, es decir, pasar del texto, de lo visual a la voz, a que te están leyendo los libros, que ha funcionado muy bien, por ejemplo, en Estados Unidos, la gente que va en coche, que está como conduce y aprovecha para oír libros, más que para leerlos, ¿no? Eso es la última... Y luego, y ahora vía la inteligencia artificial, pues otra revolución que está haciendo en el mundo de la traducción, ¿no? Que es a partir... La clave está en que va a haber un documento madre que va a ser en inglés, como es normal, y luego a partir de ahí, de ese texto que es el que más van a cuidar, porque es donde realmente tiene que estar todo grabado, pues a partir de ahí lo demás. Pero bueno, Sota Caballero, o sea, son pocas
pocas las innovaciones que se pueden hacer, porque al final luego ya pasas a la pantalla cuando transformas el argumento en... Pero eso es otra industria. Que la industria cinematográfica es otra cosa. Nos salimos del mundo textual, ¿no? Y hay mucho marketing metido e involucrado dentro desde la primera fase de hacer el libro hasta la fase final, ¿o es solamente pura creación? No, claro, inevitablemente ya tienes un concepto y se trabaja cada vez más, esto es muy americano, a partir de conceptos, o sea, antes era más importante la autoría, es decir, un autor reconocido y a partir del autor sigue y tú le sigues, ¿no? Y ahora cada vez más a los editores les gusta sentarse y decir, bueno, ¿de qué quieres saber tu próximo libro? Y entonces tú dices, bueno, pues me interesa tal tema, tal. Y dice, pues bien, o no, no lo acabo de ver, tío, no. Y entonces les gusta, los editores les gusta cada vez más saber, porque luego tienen, claro, ellos sacan un libro y lo tienen que vender. Claro. Entonces es muy importante. Acaba de sacar Sergio Molino, me parece que ha sacado uno, es que lo he visto, como estoy metido en el libro, pues me sale publicidad en el País y aparece, ha sacado un libro sobre la hija de Goya. Parece que Goya tuvo una hija que también fue pintora. Es una maravilla, es lo que buscamos ahora mismo, una mujer ignorada, pues como Mary Shelley. Su mujer tuvo Frankenstein, tuvo que firmarlo su marido para que tal y cual, o sea, este tipo de... va dentro de esa línea, entonces el editor, eso suena a proyecto editorial, de habernos sentado y decir, joder, tío, ¿te apetece? Es una cosa de puta madre, o no, lo ha podido proponer Sergio Molino, ha podido decir, tía, es que buena idea, tengo esto, o se la han podido proponer, que tampoco, yo por ejemplo, no, o sea, los encargos no, si te gusta una cosa, no, a mí no hay, eso es una interacción que tienes con el editor. Y es buena que esté ahí, porque si no te puedes llevar también sorpresas. Claro. Me ocurre alguna vez que te lanzas, haces una novela, y alguna tengo en el cajón que al final el editor me dice, no, es que no la veo, no la veo, al público no le va a gustar, no le encuentro. Y con lo cual, evidentemente, es interesante poner las cartas sobre la mesa y hablarlo cuanto antes, ¿no? Vale, pero y luego, tú una vez le has dado el libro a la editorial, se empieza toda la maquinaria productiva. Sí. ¿A ti te pagan cuando sale o cuando se vende? Tú tienes un anticipo sobre derechos de autor, sí. que a lo mejor puede ser 10.000 euros, entonces, o lo que sea. Y eso se lo van comiendo las ventas. Sí, eso es. Y entonces, a partir de que supera esa cantidad, eso ya no devuelves. Si vendes menos, sí. Mala suerte para editor. Eso apuesta. Que está hecho mucho en función de cuánto has vendido tu anterior libro. Vale. O sea, por ejemplo, David Ucres, que es el último éxito literario que ha habido, el libro lo habrá vendido a un pastizal a destino. Y el siguiente, pero si el que ha publicado, que ha sido premio Nadal, vende poco, el siguiente le pagarán en función, o sea, vale, o sea, es respecto al libro anterior. Efectivamente. Tú cobras respecto al libro anterior. Tú cobras respecto al libro anterior. Entonces y siempre funcionas con un anticipo que tiene que ver con lo que el editor entiende que vas a vender, más o menos. Y tú vas siempre buscando la prima, no vas siempre buscando vender el millón de libros. Bueno, obviamente. Tú esperas, a ver, tú quieres que tu libro funcione, lo que no está escrito. Pero bueno, entonces ahí sí que hay un poco un problema, que es que tú vas a vender más o menos la mitad de lo que se distribuya. Sí. Entonces, si tú vendes 5.000, ¿vale? Se han distribuido 10.000. Si se han distribuido 5.000, se han distribuido 2.500. Si se han distribuido 5.000, vas a vender 2.500, más o menos, ¿vale? Un problema que si el editor no le gusta que tener 2.500 comerse esos libros, ¿no? Con lo cual a su cálculo va a decir, si vende 2.500, le voy a tirar 2.500, ¿vale? El problema es que si distribuyes 2.500 vas a vender 1.200. Claro. Entonces, claro. Ahí hay y el editor, una de las grandes decisiones que tiene que tomar es qué tirada le hago a este autor. Sabiendo que a lo mejor dice, claro, luego dice, no es porque venda yo, porque yo puedo tirar 30.000 y si vendo 3.000 me he comido. Claro, no puedo tirar tanto, ¿no? Pero al mismo tiempo, si tiras muy ajustado, también estás encajonando a tu autor y le estás... Pero esa es la gran... O sea, aquí hay
el anticipo, que es lo que se pacta al principio, y que luego evidentemente todo el mundo quiere vender por encima de anticipo, Claro. lógicamente. Y luego está la CIF, qué tirada se hace de un libro, que es muy condicionante porque es un mensaje también que envías a los libreros. Los libreros dicen, hostia, que la tira 8.000, cree en él, ¿vale? Hostia, que la tira, la tiro 100. que la tira 100, ni lo pido. Hay unos códigos internos que funcionan. Entonces, esas... También es verdad, bien es verdad que los editores son prudentes, pero bien es verdad que cuando un libro empieza a funcionar, muy rápidamente van a... O sea, yo no sé, en el anterior tiré... se hizo 4 ediciones y las ediciones van muy rápidamente. O sea, que decir que tienen capacidad de... Son muy reactivos. Sí. Cuando ven que un libro va bien... Son rápidos. Son rápidos, sí. Vale. Pero de entrada, o sea, lo más difícil es la primera edición, que es la que... Y ya cuando un libro empieza ya a ser boca a oreja, ya realmente, si pasas esa primera barrera, es cuando el libro empieza a vivir de verdad. Y ya te lo mantienen. Si no pasas la primera barrera, el problema es que desaparecen muy rápido de las librerías y los libros, claro, pero también es normal, hay tantísimos títulos que es que no pueden quedar. Oye, y una pregunta un poco tonta, ¿qué se hacen con todos los libros que no se venden? Pues hay un momento, históricamente se destruían y recibías una notita de tu editor en Planeta, yo tenía Planeta y tal, y dice, tantos libros que estaban almacenados en tal sitio, que imagínate los libros que tenía que almacenar y tal, y se destruían. Cada vez más ahora se tiende a la impresión bajo demanda, es decir, eso es un modelo que se ten en cuenta que muchas librerías están cerrando, o sea, es un tema del espacio, libros, el de los almacenes, es un negocio paralelo. Luego, antes también llegaba a los VIPs, se saldaban los libros que ya acababan en negocios de segunda mano, por ahí, pero no estoy tan seguro de que eso siga siendo tan viable. Pero vamos, yo lo último que les destruían. Lo que estoy es... ¿Los queman? Sí, no sé cómo, eso no sé exactamente cómo los hay un momento que empiezan a destruir. Sí. Hombre, es que al fin y al cabo acumular 10.000 libros es una burrada. Y luego tú imagínate, por ejemplo, la Biblioteca Nacional históricamente se quedaba con una copia de cada libro publicado. Pero claro, el que se empieza a hacer 70.000 cada año ya no tiene. Con lo cual, ¿qué van haciendo? Pues son digital y tal. El Kindle, pues la verdad es que se lee muy bien. Tiene una cosa, cuando estás acostumbrado, es que la maquetación también es un arte, es una distribución fija del espacio. Y en el Kindle es distinta que... Claro, está desmaquetado para que puedas poner una letra más grande, más tal, no hay maquetación. Dicho lo cual, lo que es la sensación que tienes al leerlo está muy bien. O sea, ya hay quien se acostumbra y es verdad que también no tienes que transportar libros contigo y también tienes esa ventaja. Y luego, desde luego, pues el almacenamiento yo creo que cada vez más... Entiendo yo, eso ya no lo sé, pero entiendo que la Biblioteca Nacional lo que tendrá cada vez más son PDFs. Electrónicos, claro. PDF y ya da. Y lo otro que eso ya habrá que ver, pues como estamos todos metiendo en la cloud, en la nube, en la no sé qué, en los desiertos donde está lleno de ordenadores, tal, pues habrá que ver. Eso ya no lo sé, vamos. Lo que era el objeto físico, me imagino que a lo mejor todavía tienen... no lo sé, escritores de categoría A que sí que entran en los libros físicos y de categoría B que no. Espero que de José Ángel Mañas tengan uno físico. Yo me imagino, sí. pero sí, no, en principio unos cuantos míos en las bibliotecas. Pero bueno, que cuando ya también he publicado tantísimo y entiendo que no pueden tenerlos todos. Claro. O sea, eso ya no tengo ni idea. Pero vamos, y luego entramos en ya el mundo de la paraliteratura, la autopublicación. Cuando todo el mundo tiene la posibilidad de hacerse un libro, claro, de repente eso ha devaluado mucho el objeto libro. Es decir, que ya cualquiera, o sea, ya tienes las herramientas para... Entonces, claro, hay mucho... Es otro tipo que suscita otra problemática también. Como al mismo tiempo lo que es un libro y lo que es, no sé, o sea, un político, un cantante que escribe libros o se los escriben. Son libros, sí, o es merchandising. Es decir, podría ser una camiseta, pero es un libro. Entonces, que eso no importa. O sea, históricamente el negocio siempre ha sido un editor publica 10 libros y vender la prueba, sí, no, tiene de esos 10, sí, 1, 2 o 3, la prueba comercial y puede ser de estos, de los que sea, da igual, que vendan libros.
la clase media y luego siempre había ahí, pues eso podía ser, en la cola podían ser, pues yo qué sé, cantera o el libro exquisito que tú sabías que no va a vender nada, pero tú entiendes que tiene una calidad absoluta y ha de estar ahí. El problema es que ahora muchas veces se exige que cada uno individualmente rinda de beneficios y eso es un problema porque te cargas y sobre todo cuando ya solo se ve la cifra de ventas, pues al final el problema es que no puede ser un actor va a vender mucho, un político va a vender mucho, entonces con lo cual ¿qué libros son literarios? Entonces, Claro. que eso que convivan es una cuestión de porcentajes. Que la mitad, estupendo. Pero claro, cuando de repente resulta que dentro de los libros solo el 20% empieza a ser literatura y todo lo demás son otro tipo de contenidos, pues también empieza a ser problemático. En fin, hay muchas problemáticas asociadas al libro. Pero yo veo una grande que es que el negocio del libro Es no, pequeñito. Aparte de que es pequeñito, Y es menguante. es que no es negocio. Es poco de negocio. Hombre, a partir de como digo, sí, hombre, ya si vendes sí, millones de libros, eso sí. Eso Javier Sierra, que está aquí en el club también, ese hombre ya está en otro nivel. Eso es. Para él, sí. No, es eso. Pero bueno, ¿de dónde viene Javier Sierra? Claro. Eso es. Claro. ¿Dónde viene Pérez Reverte? Claro. Primero controla los medios, primero tal, se mete. Entonces, claro, esos son caminos, otros caminos. Entonces, claro, el camino literario clásico, que es libro que conquista primero las librerías y luego conquista la sociedad, eso lo ha hecho Aramburu, sale así, yo lo hice así, pero cada vez es menos habitual. O sea, lo más normal es que gente que ya tiene un control, sobre los medios, normalmente pues ya entra de otra manera. Entra fuerte. Eso. Y luego me gustaría saber cuál es tu opinión de la gente que publica libros íntegros hechos con inteligencia artificial. Si tuvieras que darles un mensaje, ¿qué les dirías? A ver, vamos a utilizarlo todos. O sea, que decir, yo es que ya empiezo a ver manifiestos de gente diciendo, por una parte dice, no, es que me comprometo a no utilizar nunca a la inteligencia artificial. Y, eso me parece un tecnológico. Pero también tengo amigos, tengo uno en concreto, que está escribiendo ya, prompteando y ya me saca y dice, no, es que puedo hacer 300 libros claro. Y a mí qué más me da, si hay 700.000, es decir, es que si, yo siempre digo lo mismo, digo, mira, Toño, tío, si yo te compro ese libro y se lo vendo a un editor y ya tenemos mañana encima de la mesa 5.000 libros, tío, y ahora que hay que venderlos. Sí, claro, y pues para eso no hay espacio, yo prefiero vender algo mío que vender algo hecho por una máquina, no le veo, entonces creo que a ver, el arte es un significante que remite a un significado humano. Es decir, tú te gusta un artista, te gusta un pintor, por ejemplo, y dices, no, pues es un pintor. Y vas descubriendo cosas sobre su vida, es japonés, y tú vas, sus obsesiones con el color, y tú vas descifrando eso, ¿no? Un escritor, pues por ejemplo, me puede gustar pues, Kenzaburo Oi, y ya sabes que tiene un hijo con una discapacidad y que le obsesionan ciertos temas. Entonces vas descubriendo su universo y te vas familiarizando con él. Entonces, bueno, eso es el encanto, ¿no? Es una especie de comunicación interpersonal. Entonces, claro, si eso lo hace yo no tengo ningún interés. Es como jugar al ajedrez. ¿Te gusta jugar al ajedrez? Y puedes jugar con la máquina, sí, pero te entrenas con la máquina, pero al final tú quieres jugar con otra persona. ¿Que la máquina lo hace 1000 veces mejor? Seguro, pero no pues porque haya coches que corren mucho, pero tú no vas tú sigues corriendo con tus patitas. Es que, entonces, para mí eso no, son varios niveles. Entonces, que son refritos fantásticos que te hacen y que pueden estar estupendos, pero no es que no le veo ningún interés, ¿no? O sea, yo entiendo, entonces, dicho lo cual, sí que va a haber, o sea, van a ser, es el tándem, es el conductor y el coche, es decir, igual que un ajedrez, cada vez más, pues claro. Tú con tu equipo de análisis y con tu tal, pues será, cada escritor, pues tienes tu inteligencia y tus ayudas y le vas a pedir documentación cada vez más. Ya arranco muy tarde, pero bueno, evidentemente ya empiezas a decir, tía, dame una descripción de un ballestero genovés en el siglo XVI, pero a buscar y tal, y luego tienes que cotejarlo todo, porque claro, hay que... Sí. Pero bueno, entonces yo creo que hay como los dos extremos, el tema un poco ludita de, hostia, hay que acabar esto, ¿no? Creo que no puedes... Nos gustaría a todos tenemos un gran reaccionario dentro, pero es imposible. Y el otro extremo, el decir, no, pues es fantástico y nos lanzamos y nos pues tampoco... Entonces, como siempre, un cierto término medio, vamos a ver qué es lo que da de sí,
¿Agilizará el proceso de escritura? Yo creo que sí. Creo que ahora mismo, joder, es que son muchas horas. El mensaje es usarlo, pero no dejéis de lado el arte. Sí, claro, pero es que no puede ser de otra manera, ¿no? O sea, que sí, que es una herramienta que te puede ayudar en cierto desatascar, ahí lo has dicho. Herramienta, nada más y nada menos. Es como el Word, como el escribir a máquina. Pues coño, me he dejado de escribir a máquina, ya no sé cómo para el Word. Claro. Pierdes cosas, sí, ganas cosas también. O sea, es un equilibrio y es una herramienta, no es un sustituto importante. Y luego, José, ya para terminar, me gustaría hacerte una pregunta un poco reflexiva y un poco también aguas adentro. Si tú tienes 54 años ahora. Sí. Si tú le tuvieses que dar un consejo a tu yo con 20 años, ¿qué le dirías? Puf. Que madre, es que estás cogiendo un mal ejemplo, tío. Yo soy un saltimbanque. No, por eso. Yo he dado muchos tumbos, tengo una... Claro, yo ya arranqué muy joven sin saber muy bien dónde me metía. Siempre dijo un reseñista, decía que yo entré como un elefante, una cacharrería, que no tenía ni puta idea, hacía barbaridades de todo tipo. Bueno, pero eso es lo que hay que hacer con esa edad. Bueno, eso sí, pero luego pagas. Pero bueno, no, hombre, vamos a esperar a que termine bien, porque si termino mal, digo, joder, pero vamos... Dando por hecho que termino bien, sí, entonces no diré que me parece bien, diviértete. O sea, tú le dirías, diviértete lo que puedas mientras puedas. Mientras puedas, sí. Habrá un momento en que, pero por el momento he conseguido aguantar, con lo cual digo, hostia, no ha hecho tan mal. Te lo has pasado bien, me faltan 10 años para salir de... A ver si salgo con la cabeza, sí, hombre, cabeza alzada. Seguramente que sí. Es muy difícil aguantar estas carreras en este tipo de mundos durante tanto tiempo, o sea, porque claro, el público es infiel, es muy complicado, pero bueno, ahí lo he ido haciendo. Eso está bien. Bueno, pues José, muchas gracias por tu tiempo y por estar aquí y tus palabras. A vosotros, venga, hasta la próxima, chao. Hasta luego.